Continuamos con estos temas. Yo de verdad se los prometo, quise abandonar este pasaje ya, pero el Espíritu Santo no me dejó. Yo de verdad ya dije, ya dejemos Juan en paz, el Evangelio de Juan capítulo 1, en sus primeros versículos ya, pero no, hay algo más que tenemos que compartir, porque el Evangelio de Juan, el Espíritu de Dios a través del Evangelio de Juan nos quiere hablar más cosas de Jesucristo, que tú y yo tenemos que aprender, que tenemos que entender, porque nos hemos enfocado tanto en declarar la esencia de Dios, la divinidad de Jesucristo, y estar estableciendo, y el Verbo se hizo carne, y Él es luz, y Él es verdad, Él es vida. Ya lo hemos visto, todo lo que hemos estado enseñando, pero se nos ha olvidado algo importante. Así como Él es Dios, así como Él es divino, así como Él es la imagen del Dios invisible, con las características, con la sabiduría, con el logos, es decir, la palabra de Dios, la grandeza de Dios, es la totalidad, es el pleroma, es la plenitud de Dios que habita en Jesucristo, porque a Él le plació, a Dios le plació que habitase en Jesucristo. Esa expresión tan maravillosa, esas declaraciones tan gloriosas, el entendimiento que tiene que llegar a nuestra vida, el tratarlo de entender y masticar, que no es tan sencillo, también viene algo hermoso que trae luz a nuestra vida. Ahí en el versículo 14, por favor, acá, acompáñame, Juan, el Evangelio de Juan. Estuvimos estudiando días pasados, semanas pasadas, del versículo 1 al 5, ¿verdad que sí? Ayer de hecho llegamos al 5. Versículos 6, 7, 8, 9, todos solo los tocamos muy por encimita. 10, 11, 12. Pero llegamos al versículo 14, donde vuelve el evangelista Juan, donde vuelve el Espíritu Santo de una manera poderosa a declarar lo mismo, e inclusive a añadir otras partes en la Escritura poderosas. Diga conmigo: y aquel Verbo fue hecho carne. Más fuerte: y aquel Verbo fue hecho carne. Dice la Escritura ahí en el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y la Escritura pone entre paréntesis, como esta redacción: y vimos, diga conmigo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hoy nuestra predicación está enfatizada, está enfocada en el versículo 14, porque aquí ya no solamente utiliza la palabra luz, no utiliza la palabra vida, sino ya inserta otras características importantes que tú y yo tenemos que conocer. Diga conmigo: carne, gracia, verdad, gloria. Estas declaraciones que está haciendo Juan en su evangelio es poderoso. Es poderoso, y era lo que yo dije: no, ya lo pasamos, ya lo vimos. No, volvió a atrapar mi corazón, volvió a atrapar mi pensamiento, mi vida, y estaba yo meditando justamente en eso. Dice esta palabra que creó el mundo, esta razón que mantiene el orden del universo, es decir, Jesucristo, se ha hecho una persona que hemos visto con nuestros propios ojos. Eso es lo que dice la Escritura. Hemos visto con nuestros propios ojos, y queremos iniciar declarando, trayendo luz a lo que dice la palabra de Dios.
En el idioma original, o más bien en la traducción griega, utiliza la palabra testai. Diga conmigo, testai. Cuando dice que vimos, ver, testai. Y esta palabra de ver aparece más de 20 veces también en el Nuevo Testamento. Y siempre aparece refiriéndose a la vista física. Es decir, no se trata de una visión espiritual que se percibe con los ojos del alma o de la mente. No se trata de eso. Juan está declarando que la palabra vino de hecho a la tierra en forma humana y que ellos lo vieron. La palabra vino en forma humana y ellos lo vieron. Podía verse con los ojos de la cara de manera natural. Es decir, si queremos ver cómo era esta palabra de Dios, cómo era Dios mismo, solamente tenemos que echarle una mirada a Jesucristo. Amén. El énfasis de lo que está diciendo y lo que está declarando el versículo 14 es hermoso. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Lo mismo que Moisés estaba pidiendo y estaba diciendo: Señor, muéstrame tu gloria. Que no le era permitido porque era Dios mismo, y al hombre no le es permitido ver a Dios porque cae muerto. Pero a través de la persona de Jesucristo vimos su gloria. La gente vio su gloria. Amén. Vieron su gloria. No es una perspectiva, volvemos a decir, espiritual, sino es una perspectiva física. La gente tuvo la oportunidad, aún en medio de su penumbra, aún en medio de su circunstancia humana, de su naturaleza caída, pudo ver la gloria de Dios. Pudo ver a las personas, a Jesucristo. Amén. Lo pudo ver. Yo te pregunto hoy, ¿ya lograste ver a Jesucristo? ¿Ya lograste contemplar su gloria? Que es lo que continuamente te estamos enseñando y te estamos diciendo en la alabanza. Contempla su gloria, ve su gloria. Y lo que te estamos diciendo no es abre los ojos y ve algo de manera espiritual. Lo que te estamos diciendo y le estamos diciendo al Espíritu Santo: revélanos a través de la palabra de Dios quién es Jesucristo. Eso es lo que estamos haciendo en estos pasajes. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Revélanos su gloria, déjanos ver sus cualidades, sus características, de tal manera que toque nuestra vida, que impacte nuestro ser. ¿Me entiende? Amén. Eso es lo que dice. ¿Y sabe por qué le comento esto? Porque había pensamientos en la antigüedad de los griegos, había pensamientos inclusive de los romanos en aquel tiempo, de algunas personas donde tenían conflictos para entender que Jesucristo era Dios. Y yo le voy a pedir un favor: métase en la predicación, no se me vaya a perder, porque en realidad esto es muy interesante lo que le quiero compartir. Los griegos no concebían la idea de que Dios se haya hecho carne y de que además la humanidad podía ver a Dios. Eso era increíble. Eso era una parte muy complicada, porque los griegos decían que lo espiritual era divino, era hermoso. Inclusive ellos decían que el Dios mismo, los juicios, su obra, lo que él tenía que hacer en la tierra, lo hacía por medio de agentes, porque era inclusive hasta impuro, era inclusive difícil que ese Dios poderoso, santo, maravilloso, tuviera contacto con algo tan corrompido, con algo tan sucio como lo era la carne. ¿Me entiende? Para los griegos era difícil entender. Por eso es que el evangelista Juan está diciendo esto. Los romanos decían algo similar. E inclusive ellos hasta repudiaban la carne. Lo espiritual era tremendo, pero la carne
Dice ese montón de huesos, de carne, de tendones, de músculos cubiertos o con una entramada o ahí una cantidad grande de venas, arterias. Ese cuerpo carnal que al final se corrompe y que cuando se le quita la vida se acaba gusanando, tan corrompido. Como Dios puede tener contacto, como Dios se hizo carne. No es posible que el Dios Todopoderoso, el que creó el universo, el que sostiene el universo, se haya hecho hombre. Lo que le estoy diciendo no es cosa menor. Tal vez nunca lo ha analizado, nunca lo ha pensado. Para nosotros es muy simplista decir: Jesucristo, el Dios Todopoderoso, se hizo hombre, se hizo carne. ¿Usted sabe todo lo que removió en la antigüedad, en la humanidad, en nosotros? ¿Sabe lo que significa? Tan alucinantemente era esto, la concepción de Dios en una forma humana, que no era sorprendente que hubiera algunos, aún en la iglesia, que no lo pudieran creer. Lo que dice Juan es que la palabra se hizo sarx. Diga conmigo sarx. Es la palabra en la traducción griega a la que se refiere, diga conmigo, carne. Carne, sarx. Carne, sarx. Y carne no se refiere a esta parte, sino es la palabra sarx la que utiliza el apóstol Pablo cuando se refiere a la naturaleza humana corrompida, a la naturaleza caída, a la que está sujeta a las pasiones, a los deseos que a veces tú y yo no podemos comprender y que nos dominan y que estamos luchando y batallando. Aquí lo que Juan está diciendo es que Jesucristo se hizo sarx. Dios se hizo hombre, sujeto a esas pasiones, sujeto a esa naturaleza humana, corruptible, pero no hubo corrupción en él. ¿Qué nos dice esto? Nos está diciendo que Jesucristo verdaderamente entendió nuestras necesidades, verdaderamente entendió nuestras pasiones, verdaderamente entendió y sintió toda esa parte que a veces nos domina, con la cual luchamos, que ya no queremos. ¿Me entiende? El Dios Todopoderoso, el que no puede, fíjate nada más, el que ni siquiera el ser humano puede ver porque caería muerto. Aquellos que ni siquiera podían entrar en la antigüedad al santuario, al lugar santísimo, porque si estaban sucios con pecado morían. Ese Dios tan grande, tan poderoso, se hizo carne. Se hizo sarx. Él sintió nuestra debilidad y nuestra tendencia al pecado. La misma idea de tomar esta palabra y aplicársela a Dios, es decir, sarx, era algo que alucinaban sus mentes. Así es que surgió en la iglesia un grupo de personas que se llamaron los docetistas. Tienes que saberlo. Este grupo de personas, o dokein, es la palabra griega que quiere decir parece ser. Esas personas mantenían que Jesús de hecho era solamente un fantasma, que su cuerpo humano no era un cuerpo real, que él no podía sentir de veras hambre o cansancio, tristeza o dolor, que lo que era en realidad era un espíritu desencarnado que se presentaba en una forma que parecía humana. Evidentemente esto era una herejía. Juan inclusive defendió esta idea en su primera epístola. Acompáñame a primera de Juan capítulo 4 versículo 2, por favor.
Primera de Juan capítulo 4 versículo 2. Está casi hasta el final de su Biblia, ¿eh? Página número... no es cierto. Está, fíjese nada más, Juan, Judas y Apocalipsis. En esta epístola, Juan defiende esta postura. Capítulo 4, versículo 2. Y fíjese lo que dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu que dice, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué tan importante era para Juan, para el Espíritu de Dios, explicarle a la humanidad? Y justo en este momento yo sentía ese peso de podérselo explicar, de así como hemos defendido, así como hemos declarado la divinidad poderosa de Dios, de Jesucristo, que es Dios, también fue carne. Tanto que Juan lo declara aquí: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en sarx, es de Dios, porque esa es la verdad. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, porque esto tiene muchas implicaciones, iglesia. Es ahí donde lo quiero llevar con ese entendimiento. Si Jesucristo no hubiera venido en carne, en realidad usted y yo, él lo entiendo así, no nos entraría en la cabeza el que Él puede entender nuestra necesidad. Y él defendía esta parte porque este grupo de personas, ¿verdad?, se habían levantado para decir que Jesucristo, pues sí era Dios, pero no era no se había hecho carne. Era algo que no aceptaban. Es que es muy difícil entender que el Dios santo, poderoso, altísimo, glorioso, hermoso, haya venido y se haya encarnado en un cuerpo tan corruptible, en un cuerpo donde cuando le azotaron lo sangraron, en un cuerpo que cuando le pusieron la corona de espinas sangró, en un cuerpo que cuando estaba él orando, pasa de mí esta copa, Señor, y estaba clamando ahí él, porque ya que venía por él, sudó sangre. En un cuerpo que experimentó hambre, en un cuerpo que experimentó sed, en un cuerpo que experimentó muchas cosas, así como tú y yo las experimentamos. Él vino en carne. Esa verdad de aquellos que decían que Jesucristo tenía cuerpo, pero era un cuerpo como un fantasma, que esa herejía surgió de una especie de reverencia equivocada, que se resistía a reconocer que Jesús era total y real, verdaderamente humano. Y es que si nosotros aceptamos esa idea, contradice todo el evangelio, en realidad. Él se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne. ¿Por qué quiere decir esto? Dice, le debemos a Jesús esto, que Él nos mostró cómo vivir o cómo Dios viviría esta vida que usted y yo vivimos.
Jesucristo nos ha mostrado cómo quiere que Dios, es decir, cómo quiere Dios que vivamos usted y yo la vida. Usted puede ver a Jesucristo cómo se comportó. Usted puede ver a Jesucristo cómo reaccionó ante tal circunstancia, cómo reaccionó con misericordia, con gracia, con amor, a veces con energía, a veces con la palabra de Dios, con autoridad, con esto, con lo otro. Esa es la manera en la que Dios desea que usted y yo vivamos. Dios dijo: voy a enviar a mi hijo. Es un pensamiento. Se va a hacer igual a ustedes, igualito, 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 igualito. Humano, humano, humano. Así con la naturaleza caída, así con las situaciones, las tendencias hacia el pecado. Pero en él no se halló pecado. Lo hizo así para mostrarnos la vida que usted y yo tenemos que vivir. Entonces diga conmigo: sí se puede. Diga conmigo: sí se puede vivir en santidad. Jesucristo vive en santidad. Eso es lo que significa esta parte. Regresamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y sigamos. Y aquel verbo fue hecho carne. Ahora sí entendemos el peso. Se hizo humano y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, ¿qué dice? Y verdad. Y ya hemos visto algunas grandes palabras que están en la mente de Juan, que dominan su pensamiento como vida, como luz. Pero aquí surgen otras tres poderosas palabras. Y la primera de ellas que alumbra o que muestra este pasaje en el versículo 14 es gracia. Diga conmigo: gracia. Dice la palabra de Dios: lleno de gracia. Jesús está lleno de gracia. Y esta palabra contiene dos ideas básicas. La primera, siempre incluye la idea de algo que es totalmente inmerecido, que no podríamos nunca ganarnos o conseguir por nuestros medios propios. El hecho de que Dios viniera a la tierra a vivir y a morir por nosotros no fue nada que la humanidad hubiera merecido, sino un acto de amor puro por parte de Dios. Fue un acto de amor puro por parte de Dios. Usted y yo no lo merecíamos. Por eso Él está lleno de gracia. La segunda parte o la segunda idea siempre incluye la idea, la gracia incluye la idea de belleza. En el griego moderno o en una traducción se traduce como, diga conmigo, encanto. En Jesús vemos el atractivo irresistible de Dios. Se había pensado en Él en términos de fuerza, de majestad y de juicio, como un poder capaz de aplastar toda oposición y de derrotar toda rebelión. Pero en Jesús nos encontramos con la sencilla amabilidad, bondad, bendición de Dios, que enamora al hombre, que atrae al hombre, que seduce al hombre. Esa gracia tan poderosa nos seduce. Es por eso que cuando usted logra ver la gloria de Dios en Jesucristo, esa gloria le va a seducir. Cuando usted logra ver la grandeza de Dios aún a pesar de su pecado, de su suciedad, y entonces usted logra ver la gloria de Dios a través de Jesucristo, usted verá el amor de Dios, usted verá su bondad, su misericordia, su gracia, y esta le seducirá y la traerá. Por eso le adoramos, por eso le cantamos. Amén.
Hasta ahí vamos bien. Dele un aplauso a Cristo. Todo eso es Jesucristo y no es cosa menor. La segunda palabra que utiliza ahí, ¿cuál es? Después de gracia. Dígalo fuerte. Verdad. Híjole, y aquí nos vamos a meter en... ¿Cuántos dicen mentiras? No levante su mano. Bueno, ya está diciendo verdad los que levantaron su mano, ¿verdad? Deje de decir mentiras. Ya. Dios es un Dios de verdad. Esto tiene muchas implicaciones también. La segunda palabra entonces que nos aparece en este versículo 14, solo en un versículo, es: Él es verdad. Él es verdad. Esta palabra es una de las notas dominantes también de este evangelio. Nos la encontramos una y otra vez. Y aquí Juan en este versículo está resumiendo esta palabra por medio de Jesús. Jesús es la encarnación de la verdad. Él dijo: yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Obviamente yo soy el camino, la verdad y la vida, pero él dijo: yo soy la verdad. Para ver la verdad tenemos que mirar a Jesús. Yo me puse a meditar esto y yo dije: ok, ¿se ha puesto usted a pensar en alguna ocasión o en algún momento si está viviendo una mentira? ¿Alguien se ha puesto a pensar esto? Por eso es tan importante pensar en una simple frase donde Jesucristo dice: yo soy la verdad de lo que hay en este mundo, de tu existencia, de tu vida, de cuánta cosa tienes en el pensamiento. Si hay algo verdadero, es Jesucristo. La gente que está allá afuera, inclusive algunos aquí que no conocen a Dios, o que no les cae, y que de verdad piensan que la fe es un acto de religiosidad, y Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Mucha gente está viviendo una mentira allá afuera. Satanás jugando, riéndose. Cree lo que quieras creer. Así como la obra de las puertas del cielo, ¿verdad? Que le salía muy bien a Christopher, ¿verdad? Diciendo: cree lo que quieras creer mientras te separe de la verdad. Solo hay una verdad en esta tierra, amada iglesia. Solo hay una verdad en este universo. Solo hay una verdad en esta vida, y la verdad se llama Jesucristo. A lo mejor podrá decir: el pastor perdió la cabeza, ¿eh? Con una palabrita se emociona. Es que no, es que trate de elevar su pensamiento un poquito más del simple leerlo. Trate de comprenderlo. Puede que usted sin Cristo en la vida solamente viva una mentira. ¿Cuántos matrimonios están viviendo una mentira? Porque se tratan pésimo, no se soportan, no se aman, se maltratan el uno al otro. La humanidad vive una mentira total. Satanás engañándoles, violentándose. No sé cómo le piqué el like al news, no sé qué de ahí de Facebook, donde dan noticias de Playa del Carmen. Y de repente ya ven, ¿no? Ay, cómo está Playa, Dios mío. Sábado a la madrugada, ahí en la Colosio, avenida 20 por calle 80 más o menos, asaltan a un chavo, a un señor. ¿Sabe cuántos machetazos le metieron? Y se ve que los paramédicos lo están curando y tiene una abierta acá. El codo lo tiene abierto, pero así abierto. La espalda, pero lo tasajearon. Eso es una mentira.
de lo que la humanidad está viviendo. A lo que me refiero es que la humanidad vive sumergido en la mentira y por eso sus acciones son terribles, abominables. Viven en la mentira, uno, de que Dios no existe. Dos, de que Dios puede ser cualquier cosa. Tres, de que todos los caminos nos llevan a Dios. Y mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira. ¿Sabe a lo que me entiende? A lo que le estoy llevando, a lo que le estoy diciendo. ¿Cuántas mentiras usted puede estar viviendo? No, pues es que yo creo que el hombre pues tiene que hacer esto, ¿no? Y las mujeres, no, yo creo que la mujer tiene que hacer esto, y por eso el feminismo y esto y lo otro, y una lucha, ¿no? Y entonces otras personas que viven mentiras, no, yo creo que la diversidad de género, y yo creo que y filosofías e ideas, y alguien lo viraliza en las redes sociales y al final todo es una mentira. Y esa mentira se acabará cuando sus ojos se cierren a esta humanidad. Y cuando abran sus ojos a la eternidad y vean al Dios Todopoderoso, y vean y encuentren ahí el juicio, y que Dios les diga: apártate, no te conozco. Ahí conocerán la verdad. Por eso es que Jesucristo dice: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Yo doy gloria a Dios porque usted aquí en Cristo, buscando a Dios, está viviendo una verdad poderosa, la verdad absoluta. Y no me refiero al nombre de la iglesia, me refiero a la fe en Cristo Jesús. ¿Sí me entiende? ¿O lo logro explicar? Hoy traía mis pensamientos revueltos en esto. Esa palabra tan hermosa que Él es verdad. La otra idea de la verdad: Jesús es el comunicador, no solamente es la verdad. Jesucristo, en la segunda idea de esta palabra verdad, es que Él es no solo la verdad, sino además Él es el comunicador de la verdad. Les dijo a sus discípulos que si seguían con Él conocerían la verdad. Capítulo 8, versículo 31. Vámonos más rapidito. ¿Cuál le dije? Ok. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Él es el comunicador de la verdad. Por eso la gente se amotinaba o se ponían ahí por montones para escuchar al maestro, para escuchar los pensamientos, la revelación que Jesucristo traía. Porque todo lo que salía de la boca de Jesucristo era verdad. Y después de su ascensión, después de que se fue, aunque Él ya no está corporalmente en la tierra, nos ha dejado su espíritu para que nos guíe a toda verdad. Su espíritu, el espíritu de verdad. Y entonces ahí se juntan la palabra vida, la palabra luz y la palabra verdad. La palabra vida, cuando uno recibe este Zoé de Dios tan poderoso, nos empieza a impartir su vida y nos muestra el camino con su luz, nos va alumbrando.
Y el momento que nos va alumbrando la verdad de Dios, nos va haciendo libres, 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 libres. ¿Por qué yo hacía esto? ¿Por qué yo hacía aquello? No es posible, esto no es posible. Esta es la verdad de Dios. Todas esas palabras que la palabra de Dios nos da, nos habla, son importantísimas de quién es Jesús. El Espíritu Santo nos está guiando a su verdad, es decir, nos está guiando a su palabra. No se limitó a dejarnos en un libro instrucciones como es en la palabra de Dios o un cuerpo de doctrina. Dejó el Espíritu Santo para que en cada paso, para que en cada búsqueda Él nos guiara a la verdad, Él nos guiara a su palabra, es decir, Él nos guiara a Jesucristo mismo. Por eso lo dejó. Y la verdad es lo que nos hace libres. Siempre la verdad tiene poder para liberar. Amén. Aunque la verdad en ocasiones puede causar resentimientos. Hubo quienes trataron de matar a Jesús porque le habían dicho, porque les había dicho la verdad. Hubo quienes pagaron para que no dijeran lo que había pasado en el sepulcro, porque querían ocultar la verdad. Hay gente que está en contra de la verdad. Hay gente que se esconde en la mentira. Mentira. Y su lengua es mentira, 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 mentira tras mentira. Y es peligroso, porque la Biblia dice que el mentiroso no entrará en el reino de los cielos. Amén. Y bueno, ¿cuál es la siguiente palabra? Después de verdad. Dígalo fuerte, sin miedo. La primera que vimos fue gracia. Bueno, primero vimos carne, ¿verdad? ¿Qué significaba? Luego vimos gracia. Luego vimos verdad. Y hay una más que se inserta en el paréntesis. Dice, y vimos su gloria, ¿verdad? Y con esta parte estoy terminando, porque la vida de Jesucristo fue una manifestación de su gloria. Una manifestación de su gloria. Cuando realizaba los milagros, cuando Él hablaba, su luz resplandecía. Cuando la gente experimentaba su poder y su amor, podía ver la gloria de Dios. Cuando aquella mujer enferma de flujo de sangre se metió entre la multitud y alcanzó a agarrar el manto de Jesús, y Jesucristo sintió que de Él salió poder, voltea a ver, y la mujer, imagínense el cuadro, la mujer tocando, en el momento que toca el manto, ¡fum! ¿Qué sintió? Algo inexplicable. La gloria de Dios. Y para la mujer fue bellísimo. Imagínense. Es por eso que cuando usted y yo estamos aquí en la adoración, en la alabanza, en la administración, y estamos así, de repente sentimos algo que entra, que toca nuestra vida, nuestro ser. No hay manera de explicarlo. Es la gloria de Dios. La vida de Jesucristo fue una manifestación de la gloria. La gloria que Jesús manifiesta es la gloria de Dios.
no es de la humanidad donde la ha recibido. Y tengo pasajes ahí, solo anótelos. Juan 5:41, lo lee en su casa. Él además no busca su propia gloria, sino la del que le había enviado a esta tierra. Otro pasaje en referencia, Juan 7:18, lo lee en su casa. Es su Padre el que le glorifica. Juan 8:50. Es la gloria de Dios que vio Marta en la resurrección de Lázaro. Porque es para la gloria de Dios. Es la gloria de Dios que vemos cuando Él nos sana, cuando Él nos toca, cuando Él nos bendice. Porque quien se lleva la gloria es Dios. La palabra gloria tiene diferentes connotaciones y significados según el contexto de la palabra. Una de ellas es pesado. Otra de ellas es hermoso, brillante, resplandeciente. Pero todas estas se unen en una sola. La gloria de Dios es Jesucristo. Jesucristo. La gloria de Dios es Jesucristo. El carácter de Jesucristo. Señor, muéstranos tu gloria. Te presenta Jesucristo. Señor, quiero más de tu gloria. Dale de la vida de Jesucristo. El carácter de Jesucristo. Señor, quiero buscar tu gloria. Está buscando Jesucristo. Y Jesucristo glorifica al Padre, y el Padre glorifica al Hijo. El Espíritu glorifica al Hijo, glorifica al Padre. Y los tres son una perfecta armonía poderosa de la gloria de Dios. Entre los judíos era muy entrañable la idea de la gloria de Dios, y ellos la hablaban como Shekinah o Shekinah. ¿Cuántos han escuchado esa frase? La gloria Shekinah. Que es donde mora Dios. Lo usaban para decir que era la presencia visible o la presencia que se sentía en medio de su pueblo. Por eso el evangelista Juan dice: y vimos su gloria. Porque la gloria de Dios ya no solo la sentimos. La gloria de Dios no solo la podemos palpar, la podemos ver. Habitó entre nosotros. Estuvo en medio de la humanidad. Caminaron con Él, vivieron con Él. Él les dio de comer. Y vimos su gloria. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Esa gloria Shekinah de la antigüedad que decían para manifestar, decir: la gloria Shekinah se manifestó en neblina. La neblina, ¿va? Inundaba los lugares de tal manera que los sacerdotes ya no podían ministrar. Ahora en la presencia de Jesucristo estaba la gloria de Dios. Cristo es la gloria de Dios. Hasta ahí le vamos a dejar. ¿A qué vamos con todo esto? Gracia, verdad, gloria,
con todo ese entendimiento. No es posible, amada iglesia, que si usted y yo no tenemos relación, si tenemos relación personal con Cristo, no cambiemos. No es posible, no lo entiendo, no lo concibe mi cerebro, no lo concibe mi entendimiento, que usted y yo no podamos cambiar, no podamos ser mudados en otras personas. Si Cristo se nos ha sido revelado, verdaderamente usted puede cambiar. Usted puede dejar su vana manera de vivir. Usted y yo, claro. Por supuesto. No puede ser que sigamos en penumbra. No puede ser que sigamos en caos, que sigamos en obscuridad, que sigamos en pleitos. No puede ser. Cristo nos ha revelado de una forma sobrenatural, poderosa. Y cuando uno entiende quién es verdaderamente Jesucristo, no me queda más que caer al piso y decirle a Dios: te necesito para que mi vida cambie, para que mi carácter, para que mi naturaleza pecaminosa verdaderamente cambie, sea mudada en otra persona. Amada iglesia, no puede ser que la iglesia no brille, no brille, no brille. Cristo es la gloria del Padre, y la iglesia sabe quién es, quién debería de ser. La gloria de Cristo. Entre más se acerque usted a la presencia de Dios y busque su verdad, su palabra y todo lo que hemos estado hablando ya con estas 5 predicaciones acerca de quién es Jesús, conociendo a Jesucristo en una perspectiva más profunda, a estas alturas del partido, usted debe de saber y debe de estar plenamente convencido de que Cristo puede cambiar su vida, de que Cristo vino a cambiar su futuro, su eternidad, de que Cristo viene a darle calidad de vida. Y si usted no recibe y no cambia, es porque usted no quiere, y porque usted está viviendo una mentira. Porque todo aquel que se acerca a Cristo en su esencia puede cambiar, puede ser liberado. Le invito a que se ponga de pie.